poder comenzar con esta exquisita conferencia de la doctora Elias Mitchell Lake, dada en nuestro primer curso de actualización de nuestra sociedad. En conjunto a esto, al posterior a terminar esta transmisión, estaremos dando paso a contestar todas las dudas que tengan en relación al tema a tratar. La doctora estará aquí con nosotros, está ya de por sí con nosotros, y estaremos buscando contestar y solventar todas sus preguntas. Así que comenzamos prácticamente de inmediato. Queremos hacer algunas puntualidades concernientes a la agenda académica para muy pendiente. Estaremos haciendo las charlas virtuales cada semana, por consiguiente tenemos que estar bien atentos a esos llamados porque son nuestra educación continua día a día para nuestro beneficio y el apoyo de nuestra sociedad. No se darán los jueves que serán transmitidos los journals, que regularmente es el último jueves de cada mes. Estas, como le menciono, serán subidas al canal de YouTube y pueden ustedes, por favor, conectarse y agregarse al mismo para recibir todas las actualizaciones que se van a estar dando. Entonces, tenemos el placer de informarle que técnicamente ya hemos arreglado las negociaciones del lugar para nuestro gran congreso, que será en noviembre. Este congreso será nuevamente en el Hotel Hilton. Estaremos allá con una exquisita conferencias de tanto de profesores nacionales como internacionales, los cuales van a solventar toda la temática que se expondrá brevemente a través de nuestros canales para que puedan tener acceso a la agenda académica. Esto es de mucha importancia que ustedes puedan participar, que nos puedan dar ese apoyo, porque esto lo hacemos por ustedes y para cada uno de ustedes. Darle las gracias a todos aquellos que participaron nuevamente en el primer simposio que se hizo de radioprotección aquí en Santiago, que fue bastante la acogida que se dio. De verdad, muchísimas gracias a todos quienes nos pudieron apoyar. En el transcurso del año y antes de nuestro gran congreso, estaremos dando apoyo a varias sociedades alternas extranjeras que darán conferencias aquí en nuestro país, y así como sociedades nacionales que nos han pedido nuestro apoyo docente científico, la cual estarán dadas para la Sociedad de Neumología, que es el ALAT, en la cual sería en el mes de agosto, que estaría dando conferencias aquí en República Dominicana, en el este. De igual forma estará la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica, que es SODOCO, con la cual también estaremos dándole el apoyo científico para la realización de su congreso, y también para el SILAN, que es la Sociedad de Imágenes Neurológicas de México y Latinoamérica, que van a estar también en nuestro país. Vamos a brindar ese apoyo científico docente de parte de nuestro personal, es decir, de nuestros radiólogos dominicanos, que serán expositores en cada uno de estas conferencias. También invitarle, exhortarle el curso de actualización del CIR, que será pautado para junio-julio, la cual estará siendo llevado a cabo en Cancún, México. Se fue el audio. Parece que el que no se escucha es
el anfitrión. Segalen, no te escuchamos. No te escuchamos, Elías. Es la doctora Elias Lake, egresada de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la especialidad de Radiología en la Plaza de la Salud, actualmente cursando posgrado en Radiología Mamaria en la Universidad Pueblos de Europa, UPE. Forma parte del staff médico de la Plaza de la Salud y del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades CENDOE, miembro de la Sociedad Dominicana de Radiología, de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria y de la Sociedad Colombiana de Radiología. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Elias. Hoy por hoy, la mamografía es el estudio de detección de cáncer temprano, asintomático, de forma principal. Y para ello, un grupo de personas de diferentes etnias se unieron para elaborar un entramado y hacer unos algoritmos basados en lo que son las estadísticas para poder lograr decirnos esto corresponde a esto y esto corresponde a aquello. Y poder hoy tener lo que conocemos como el BI-RADS. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué es un informe correcto? ¿Es un informe estructurado? Y yo diría que la respuesta correcta es sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos una estructura, si no alcanzamos unos estándares, si no hablamos un léxico estandarizado, pues no vamos a tener nunca algo homogéneo. Nunca vamos a hablar el mismo idioma. Y si entre nosotros, que somos los expertos, no nos entendemos, mucho menos nuestros referidores no van a comprender y mucho menos vamos a dar respuesta a lo que ellos necesitan. Y si no damos respuesta a lo que nuestros referidores necesitan, pues no estamos haciendo lo correcto. Porque si ellos no entienden lo que nosotros estamos hablando, pues entonces no le estamos dando un informe de calidad. Pero tampoco la paciente se está llevando un informe de calidad. ¿Por qué? Porque nadie entendió lo que usted quiso decir. Entonces, a veces nos esmeramos en buscar, como dice el buen dominicano, palabras domingueras, y al final no se entendió lo que usted dijo. Perdón. ¿Y cuál es nuestro papel? Pues nuestro papel es la detención del cáncer de mama de forma asintomática.
Ahora sí. ¿Y cuál es nuestro papel? Nuestro papel es la detención del cáncer de mama, preferiblemente de forma asintomática. ¿Por qué? Porque después que tenemos una pelota de fútbol, hasta el chinero de la esquina la detecta. O sea, no hacemos nada con postergar el diagnóstico y que esa paciente nosotros le incrementemos su mortalidad. Tenemos que caracterizar las lesiones, tenemos que confirmar estos diagnósticos. Nosotros somos los encargados también de hacer eso. Nosotros somos encargados de hacer las biopsias, pero también de cuando vayan a iniciar ese tratamiento, somos los encargados de hacer ese marcaje para que el cirujano pueda sacar esa lesión. Pero después también nos toca evaluar a esa paciente cuando esté en neoadyuvancia y darle seguimiento después. Entonces, a pesar de que nosotros creemos que somos médicos pasajeros de esa paciente, que simplemente vamos a intervenir de forma puntual, realmente no. Nosotros somos parte protagonista. Sin nosotros no hay un diagnóstico oportuno y sin nosotros se incrementa esa mortalidad. Porque ya cuando la paciente llega con una masa de 4 centímetros y ganglios y metástasis a hueso, o sea, ya la mortalidad de esa paciente va en decadencia. Pero si lo podemos encontrar de 1 centímetro o menos, que se dé su quimio, se dé su radio, esa paciente vive igual que una que nunca le haya dado cáncer. Entonces, por eso es que nuestro diagnóstico oportuno es fundamental. Y gracias a Dios, y tenemos el VIRAS. El VIRAS ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo, claro, en medicina basada en evidencia, y vino para quedarse, vino para crearnos el estándar. Y no a nosotros como comunidad latinoamericana, sino que ya el VIRAS es aprobado en el mundo completo, es asumido incluso por las sociedades europeas. Entonces, nosotros tenemos que acatarnos a lo que dice el VIRAS. Y si nos acatamos a lo que dice el VIRAS, siempre vamos a tener un diagnóstico certero. El VIRAS es una herramienta no solo para el control de calidad y el cuidado de esa paciente, sino que estandariza el reporte, disminuye la confusión, tanto entre nosotros como entre los referidores, facilita el monitoreo de resultados, permite las auditorías médicas y agiliza una recolección de datos. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Qué dice el VIRAS? El VIRAS dice que tenemos que primero organizar el informe, categorizar los hallazgos que tenemos y entonces redactamos un informe. Pero para esa organización de ese informe tenemos diversas estructuras que debemos entrelazar. El VIRAS tiene 6 acápites que tienen que tener de forma obligatoria todos los reportes. Primero, el motivo por qué se indicó esa mamografía. ¿Es una mamografía de pesquisaje? ¿Es una mamografía diagnóstica? ¿Es un perfil mamario? ¿La paciente tiene alguna anomalía? ¿Qué motivó a la indicación de este estudio? Tenemos que describir de forma global la composición de esa mama. Tenemos que describir de forma detallada los hallazgos que sean importantes, y subrayo importantes porque a veces hablamos tanto que lo importante se pierde. Entonces, muchas veces hacemos un reporte de 3, 4, 5 páginas, ¿y quién va a leer eso? O sea, nuestros referidores, la mayor parte del tiempo, no son los mastólogos ni siquiera, son los ginecólogos. Entonces, normalmente el ginecólogo se va a dar hasta la conclusión.
Entonces, a veces tenemos informes tan largos que nadie nos lo va a leer. Tenemos que comparar con los estudios anteriores. Tenemos que valorar esos hallazgos. Tengo ese hallazgo, pero tengo que darle seguimiento, tengo que hacer una biopsia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, dentro de los motivos por los que se indicó esa mamografía, tenemos el estudio de tamizaje, el control de un hallazgo en un tamizaje previo, los hallazgos clínicos, que el médico le palpó una masa, que se siente una induración pero no le encuentran límites, el seguimiento de una lesión benigna, la paciente tenía una condición fibroquística y le estamos dando seguimiento, el seguimiento de un tumor maligno, porque muchas veces vamos a tener ese seguimiento en neoadjuvancia. Entonces, o una paciente, por ejemplo, que no entró a su rutina y no empezó un tratamiento y hay que reestadificarla. Entonces, vamos a tener el motivo. La composición de la mama, aunque todos la sabemos y sabemos que en el VIRAS nuevo, que ya no es tan nuevo, se calificó de forma diferente al anterior. Muchas personas siguen utilizando el lenguaje anterior y siguen colocando que el 25% de la mama es grasa y que el 75% es... Entonces, no. La composición de la mama ahora, desde el 2013 para acá, cambió. Y ya tenemos casi 10 años en esa rutina de cambio y a pesar de eso, como quiera, tenemos resistencia a ese cambio. Entonces, si todos no hablamos lo mismo, porque por lo que puede ser para mí un 25%, para otra persona puede ser un 50%. Entonces, por eso es más fácil decir ¿por qué está compuesta? Si está compuesta en gran mayoría por tejido adiposo, si se observan áreas sectoriales de tejido mamario disperso, si es heterogéneamente densa, si es extremadamente densa, pero debemos, en nuestro reporte, comenzar por ahí. ¿Por qué? Porque en las mamas que son de mayor densidad se ocultan muchas cosas. Y si no decimos qué tipo de densidad tiene esa mama, el médico nunca va a saber que hay cosas que pudiesen estar ocultas. Tenemos que hacer una descripción detallada de cada hallazgo. Bien, si son nódulos, qué tamaño tiene, qué morfología tiene, qué ubicación tiene, si está asociada a algún elemento extra, como que tenga calcificaciones, y lo más importante, y se ve reflejada en todos los hallazgos, es que tenemos que localizarlo. No hacemos nada con decir que tiene una calcificación si no decimos dónde. No hacemos nada con decir tiene un nódulo. Ajá, ¿dónde está ese nódulo? Entonces, las clasificaciones tenemos que decir su morfología, su distribución y su ubicación. Igual con la distorsión. La distorsión tenemos que decir qué hallazgo tiene asociado, si tiene o no tiene calcificaciones y dónde está localizada. Las asimetrías, ¿qué más tiene asociado? Tiene calcificaciones, hay un nódulo subyacente, ¿dónde está localizada? Los ganglios son más fáciles, los ganglios intramamarios, porque además hay que decir dónde están. Al igual que las lesiones que son cutáneas y el ducto dilatado. Entonces, el VIRAS nuevo también cambió algunos datos en cuáles son las características que tienen que tener los nódulos. Entonces, hay nódulos, en la forma, ya solamente existen 4 tipos de forma. No nos podemos inventar la forma. O el nódulo es oval, o es redondo, o es lobulado, o es irregular. Si pasa de 3 lobulaciones ya es irregular.
Los márgenes o son circunscritos, son microlobulados, o son concultos, mal definidos, espiculados. La densidad o es denso, isodenso, de baja densidad sin grasa, de baja densidad con grasa. Y es importante señalar que esa densidad la vamos a comparar es con el mismo tejido mamario. No la estamos comparando con el músculo, no la estamos comparando con la grasa. Y si lo vamos a hacer con eso, entonces tendremos que definirlo eso, respecto a. Porque de forma natural, en el BI-RADS, no en las otras modalidades, en el BI-RADS hay que comparar es con el tejido mamario. Las otras características asociadas, que si tiene microcalcificaciones, si hay otros nódulos que sean satélites, si hay una cirugía previa que coincida con ese nódulo, si hay una distorsión de la arquitectura subyacente, si hay una lesión en la piel que esté sobreagregada. Todas estas son cosas que tenemos que describir cuando estamos describiendo el nódulo. Las microcalcificaciones existen en 3 grandes grupos. O son benignas, o son de sospecha intermedia, o son de alta sospecha. Entonces, dentro de la benigna vamos a tener las de la piel, las vasculares, las que son groseras, las que son en forma de vara, las redondeadas, la de centro radiotransparente, la de cáscara de huevo, la de leche de cal, etc. En las intermedias vamos a tener solamente 2, las amorfas o las heterogéneamente groseras. Y en las de alta sospecha vamos a tener las pleomórficas finas y las lineares ramificadas. No podemos describir que tenemos unas calcificaciones lineares ramificadas y después decir que son hallazgos benignos, no podemos, porque eso es un hallazgo de alta sospecha. Y en la distribución de esas calcificaciones, o están agrupadas, o están ocupando todo un segmento, o están ocupando todo un lóbulo, o son difusas, o están en línea. Siendo las de segmento y la de línea las de más sospecha. Pero para lograr todo esto tenemos que tener altos criterios de calidad. Y nosotros, como radiólogos en los centros, somos los fiscalizadores de esa calidad. Si no tenemos un estudio de calidad, nosotros no podemos dar un informe de calidad. Si encontramos una mamografía que no cumple con los criterios de calidad, debemos rellamar a esa paciente y repetir ese estudio. Sacarlo para salir de eso hace decremento de nuestro trabajo. Porque si a nosotros se nos fue algo porque estaba mal hecha, la culpa no es del técnico, la culpa no es de la paciente, la culpa es de nosotros, porque nosotros somos los fiscalizadores de ese estudio. Entonces, tenemos que siempre verificar que el estudio que estamos leyendo cumple con todos los criterios de calidad para la realización del mismo. La localización de las lesiones. Debemos de localizar las lesiones y es muy importante entender que para leer mama tenemos que ser un poco artistas. ¿Por qué? Porque tenemos un estudio que es bidimensional. Tenemos 2 imágenes solamente, pero en nuestra cabeza nosotros tenemos que estructurar algo tridimensional. Entonces tenemos que ver así, en la craneocauda todo lo que está por encima del pezón es externo, todo lo que está por debajo es interno. Y en la medio oblicuolateral así, todo lo que está por encima es superior y todo lo que está por debajo es inferior. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, la medio oblicuolateral no es una lateral estricta. Entonces, esa línea no es recta porque tiene una inclinación de 45 grados.
Entonces, muchas veces, como está por debajo un chin de donde está el pezón, no, eso es inferior, pero no siempre es así. Y si nos crea la duda de dónde está localizada, tenemos que hacer una incidencia adicional. Tenemos que hacer una lateral estricta, tenemos que hacer una rodada, lo que sea necesario para poder decir exactamente dónde es que está localizado. Y aún así existen diversos puntos que son ciegos para nosotros. Y es importante señalar que ni la mamografía ni ningún grupo de estudio nos hace, excepto de no diagnosticar un cáncer de mama. Incluso teniéndolo todo, la paciente aún así puede tener un cáncer de mama y nosotros no detectarlo. Le podemos hacer todo. La mamografía, la ecografía, una contrastada y una resonancia magnética y tenerlo todo. Y aún así puede pasar que la paciente tenga cáncer de mama y no lo detectemos. Pero tenemos que tener también un adecuado centro de trabajar. Tenemos que tener los estudios adecuados, el lugar para nosotros interpretar que sea adecuado, con pantallas adecuadas, y que podamos hacer integración de esos estudios, que podamos ver los estudios anteriores, que podamos ver los estudios complementarios como la sonografía en caso de que logremos tener un perfil mamario y poder hacer esas comparaciones. Pues debemos de tener también una adecuada interlace con nuestros referidores, que nos podamos comunicar con ellos. Y algo muy importante es la comparación de los estudios. De forma ideal deberíamos de todos verlos así. Que podamos ver el estudio actual y el estudio previo juntos. Que podamos ver si incrementó algo, si decrementó, si hay una simetría nueva o no. Si ese nódulo que estamos viendo que nos resulta algo sospechoso, tiene 3 años ahí. Si tiene 3 años ahí, no ha crecido, no le ha pasado nada, en realidad es sospechoso. Entonces, lo ideal es que tengamos eso y que hagamos la comparación. Ahora, la pregunta es, ¿solamente tenemos que comparar con el estudio previo? Los estudios de los demás años no intervienen. Las demás modalidades no intervienen. En realidad sí. O sea, si tenemos la disponibilidad de poder ver la sonografía, de poder ver la resonancia, de poder ver la mamografía contrastada previa que se hizo a esa paciente, debemos anotarla a ese estudio. Debemos de hacer esa comparación. Y no solamente eso, sino que a veces podemos tener una mama y vamos pasando, por ejemplo, los que no tienen estudios digitalizados, podemos ir pasando la plaquita y esa mama no dice nada, ¿verdad? Pero si la vemos juntos, ¿qué pasa? Ella estaba bien. Pero cuando vemos la comparativa entre una y la otra, sí podemos resaltar que tiene una simetría. Y no le voy a hablar mucho de este caso, ni le voy a decir cuál fue la conclusión, porque se va a ver en una conferencia posterior. Y es muy bonito. Y una paciente jovencita, ¿eh? Entonces, ya tenemos todos los hallazgos, ya lo describimos correctamente según el léxico del VIRAS. Entonces, ¿cómo sería la categorización? Todos tenemos la categorización, todos sabemos que el VIRAS va desde el 0 hasta el 6.
Pero tenemos dos grandes problemas en el VIRAS. Y no en el VIRAS que está el problema, somos nosotros. Y esos dos grandes problemas se llaman categoría 0 y categoría 3. Son dos grandes problemas. ¿Por qué? Porque todo el que quiere darle un 0 le da un 0, aún teniendo la sonografía. Yo he visto muchísimos estudios que la misma persona le hace la mamografía, el mismo día le hace la sonografía y la mamografía dice va a ir a 0 a correlacionar con sonografía y la sonografía dice va a ir a 0 a correlacionar con mamografía. Y están dictados por la misma persona. Y tenemos un chivito. El VIRAS 2 tiene características muy específicas, o son calcificaciones esencialmente benignas, los implantes, los ganglios, las distorsiones, los postquirúrgicos, las fibroadenomas, las lesiones de contenido mayormente graso, asimetrías que no sean palpables. Entonces, el VIRAS 3 es muy específico y solamente hay 4 cosas que corresponden al VIRAS 3. Microcalcificaciones puntiformes agrupadas, asimetrías, asimetría focal y el nódulo circunscrito no palpable. Y que conste que si ya no lo conocíamos, porque si es un nódulo conocido que ya se le ha dado seguimiento, pues ya deja de serlo. Y en las 4A, 4B, 4C, no le podemos tener pena a los pacientes, que le bajamos la categoría de que para que no se sientan mal. Nuestra misión en la vida no es que el paciente no se sienta mal, es decir lo que tiene. Es decir lo que tiene. Y el VIRAS 5, simplemente el nódulo especulado siempre va a pertenecer a esta categoría. Creo que esta imagen, creo que todos la hemos visto en algún momento de nuestras vidas, pero es muy bonita porque lo clasifica y te pone ejemplo de cada lesión y a quién pertenece. Entonces, es bueno tenerlo por ahí para cuando tengamos alguna duda que nos resulte, pues lo consultamos y decimos, bueno, es así, me toca esto. Ya tenemos todo un engranaje, ya sabemos todo, y ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es que la redacción del informe debe ser breve, debe cumplir con el vocabulario del VIRAS, no incluir definiciones, y debemos de emitir una impresión diagnóstica y una recomendación que sea concordante. Y aquí voy a citar una gran amiga mía que hoy no está con nosotros, que es la doctora Villella, que ella dice, no podemos describir un hoyo grande, lleno de agua, rodeado de matas, y después decir maco verde con la boca abierta. No podemos describir una piscina y después decir que es un maco. Entonces, tenemos que ser concordantes. Si dijimos que había algo de alta sospecha, debemos de entonces categorizar como alta sospecha y mandar ¿a qué? A biopsiar. Entonces, el informe debe cumplir con los 6 acápites y deben de estar todos, no podemos dejar ninguno fuera. Aquí tenemos algunos ejemplos de cosas normales, porque las patológicas la van a hablar los demás disertantes, y es como el orden de que debemos de tener. Vamos a tener una indicación, cuáles son los antecedentes de la paciente, si se hizo alguna técnica adicional, entonces los resultados, la composición de la mama, la descripción de los hallazgos, entonces si se hizo o no la comparación con los estudios previos, el análisis integral con otras modalidades, y entonces emitimos una impresión diagnóstica y damos una recomendación. Un poquito más de lo mismo. En resumen, el informe mamográfico debe ser breve,
estructurado, con un lenguaje adecuado al BI-RADS, y debemos siempre que se pueda comparar con los estudios previos, integrar con las demás modalidades diagnósticas y siempre deberá concluir con una valoración categórica y una recomendación. Concordantes, por favor. Pero para esto tenemos que tener de un gran equipo. Nosotros no hacemos eso solo. Si no tenemos un técnico de alta calidad, si no tenemos todo un personal que nos ayude, pues no lo lograríamos. Y la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar de hacer, dice Walt Disney. Gracias. Excelente. Muy buenas noches a todos. ¿Escuchan? Háganme aunque sea seña, porque sé que ahorita parece que tuvo un problemita técnico. Muchísimas gracias, doctora Lake, por esta diserción. De verdad, muy buena, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Felicidades ante ella. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Son parte de nuestra querida sociedad. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas. De corazón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a proceder en breve a la sesión de preguntas. Pueden comenzar, por favor, a hacer sus preguntas a través de nuestro chat, levantar la mano o a través del chat que está en la plataforma de YouTube. Por favor, pueden comenzar a hacer todas sus preguntas. Dejo de todos modos ahora a cargo a la doctora Lake para algunas palabras. Muchas gracias, Evelyn. Aquí estamos retransmitiendo todas las charlas que fueron dadas en el curso de actualización y estamos aquí para responder a sus preguntas. No sé si tendrán algún... También saludar a los que están desde el YouTube, que tenemos varios colegas por allá. Tenemos una muy buena participación en el día de hoy a través de ambas plataformas. De verdad ha sido un esfuerzo de nuestra sociedad, de nuestra poder brindarles esta parte y gracias a todos ustedes por participar. Lake, yo tengo una pregunta. Sabes que hacemos mamas en el día a día, es nuestro sudor de siempre. ¿Qué experiencia has tenido, sobre todo cuando tú no tienes una lesión en mama, no tienes nada en la mama, pero tienes una densidad alta? Entonces, ¿cuál es la conducta que a tu experiencia te ha funcionado más? ¿Prefieres darle un BI-RADS 2, por ejemplo, y decir, no veo nada, pero no tienes nada con qué comparar o no tienes un complemento? ¿O preferirías darle un 0 y pedir esos complementos a pesar de cualquier cosa? ¿Qué te ha funcionado más a ti? Bueno, todo va a depender. Primero de la distribución de ese tejido mamario. Luego de si hay alguna asimetría. Y también va a depender si la paciente tiene previamente o no, o en este momento, una sonografía. Porque muchas veces la paciente no se la hace en el mismo centro, pero si nos contactamos con ellas, se la pudo haber hecho en otro centro y podemos hacer esa integración. Entonces, pero va a depender mucho de la estructura que tenga esa mama. Si tenemos la duda, mejor colocar un suero y que se complemente. Si estamos seguros que en ese tejido no hay nada, entonces la clasificamos con un BI-RADS 2. Sí, gracias. En verdad te doy razón porque creo que un 0, aunque no debiésemos de reducir la cantidad de ceros, cantidad de 3 sobre todo,
a lo más posible. Creo que tiene sus aplicaciones y sobre todo cuando no tenemos una seguridad, hay un rango de valor predictivo positivo para tú encontrar malignidad en ese tipo de lesiones cuando todavía tú no tienes nada definido de hasta un 30-35%. Por consiguiente, es mucho lo que tú puedes tener de rango sin tú poder definir las cosas. Y tienes razón, te doy mucha razón en esa parte. Sí, en realidad tenemos una tendencia natural casi a colocar varios al cero. Y muchas veces incluso con pacientes que no necesitan un complemento. A veces tenemos una mama tipo B que con poco tejido disperso y yo le he visto que le colocan un cero y sin tener ninguna razón. Incluso mamas muy grasas y le colocan cero sin vérsele ninguna lesión. Porque si tenemos una duda de una lesión o de calcificaciones que queremos complementar, está justificada. Pero si no, no debemos de clasificar a un cero. Claro, inclusive voy a sumarle un poquito más. Hay que saber que también el BIRAT como tal tiene acápites para uno poder tener rangos de porcentajes de asignación de las categorías. Es decir, uno puede hacer autoevaluación personal o de la empresa o del sitio donde trabaja, del departamento donde trabaja, de la cantidad de BIRATs en 1, 0, 2, 3, 4, 5 que vas lanzando, y eso ya está promediado. Entonces tú puedes hacer una autoevaluación de si tú estás sobre diagnosticando, sobre recomendando biopsia o sobre... Exacto, exacto. Entonces, son cosas que están dentro del libro del BIRATS que son muy interesantes descubrirla y saberla, ¿eh? Sí, por eso yo hacía la señalización de que el BIRATS nos sirve como auditoría, porque podemos cuantificar todo eso y hacer una auditoría interna, tanto personal como de nuestros compañeros. Y por eso existe la doble lectura y todo lo demás. Claro. Tenemos una manita levantada, doctora Lizardo. Bienvenida. No te No se escucho. escucha. ¿Y ahora? ¿Sí? Ahí sí. Ah, chévere. Ley, felicidades, excelente tu charla. Y como tú sabes, mi tema apasionante, al igual que Elías aquí, que lo compartimos contigo. Yo te tengo una pregunta. Ahora anda mucho sobre la mesa muchos estudios que están evaluando los cánceres de crecimiento lento y nos están mandando a revisar los estudios de hasta 5 y 7 años antes, cosa que en nuestro medio no es posible. Yo no sé cuál es ni lo podemos tener por accesibilidad, muchas veces tampoco le están pagando plataformas que guarden los estudios por tanto tiempo. En nuestro medio, por lo menos, lo que yo más veo es que los pacientes brincan mucho, no se mantienen. A veces logramos obtener los estudios porque conocemos los colegas y nos comunicamos. Pero mi pregunta va a tu experiencia, porque, por ejemplo, en mi caso, lo que yo estoy tratando de hacer no es comparar con el estudio previo, sino tratando de buscar el más viejo, porque ya que no puedo tener todos los estudios que la paciente tenga previamente, hacer una comparación de 5 y 7 años consecutivos, porque me es imposible, lo que estoy tratando ahora es de buscar el más viejo. No sé cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu opinión al respecto con este tema, que está ahora muy sobre la mesa. Ahora hasta con el chat GPT nos están evaluando. Así mismo. Realmente sí, existen los cánceres de muy lento crecimiento, especialmente en pacientes envejecientes, que tenemos una pequeña lesión que crece menos del 10% anual. Entonces nos planteamos
si ha ido creciendo o no, especialmente cuando no tenemos la cuantificación de la medida de ese nódulo. Muchas veces contamos con estudios previos que no dicen las medidas de ese nódulo y son extras institucionales que no podemos cuantificarlos nosotros. Y entonces, o solamente contamos con el reporte y se nos hace la vida un poquito difícil. Pero sí debemos hacer esa medida. Y también están los cánceres de intervalos, que tenemos que cuantificar 2 o 3 años antes para ver si existía o no. Así es, Ley. Gracias por tu respuesta. Algo importante con eso es que todo esto salió precisamente con la inteligencia artificial de nuevo, que se están probando nuevas tecnologías donde la Big Data ha hecho comparaciones básicamente de estudios retrospectivos de pacientes de larga data y han encontrado áreas de desarrollo. Yo no puedo decir una simetría en desarrollo, puedo decir un nódulo en desarrollo, una zona en desarrollo, que veremos cómo van cambiando las cosas y la terminología con todo esto, ¿no? Pero es algo muy importante y vamos a vernos de frente con un cambio muy global en todo lo que es radiología, pero sobre todo en la radiología de precisión, que MAMA es una de ellas, ¿no? Ah, No, y Si otra alguien más cosa, tiene la manita levantada. Arredondo, Sí. quería comentar algo. no, y otra cosa que también está sobre la mesa, que ahora en todos esos cuestionantes también deberían separar cuáles son los que realmente fueron cáncer que se escaparon por intervalo y no que haya sido que nosotros lo hayamos apreciado como algo benigno de inicio, porque sabemos que también hay muchas lesiones que tienen aspecto benigno y que eventualmente con la evolución que tienen es que realmente encontramos algún detalle de malignidad que nos apunta a biopsiarlo. Entonces, ¿qué tanto están englobando en ese pool de cáncer que se están escapando de intervalos o de crecimiento lento, que no sean también lesiones que no necesariamente fueron que se escaparon, sino que la tomamos como benigna porque ese era el aspecto que tenían de inicio? También está el punto de algunas lesiones que son distrayentes. A veces tenemos por ejemplo, un quiste complejo que está horroroso y detrás de eso hay una pequeña lesión que sí es especulada y como este quiste ya no arropó, no distraímos y nos quedamos viendo este quiste. Entonces, al final, ese pequeño nódulo pasa desapercibido y sigue creciendo. Entonces, no era que no estaba, porque nos distrajimos y no lo vimos. O lo he pasado, o dijimos, bueno, como que estoy poniéndole de más. No siempre poniéndole de más. Si alguien más tiene preguntas, por favor, levantar la mano, acceder al micrófono, por favor. Pueden también hacer las preguntas ante cuestionantes por el chat de esta plataforma o a través de YouTube. Bueno, aparentemente no tenemos más preguntas. De verdad, quisiera agradecer a cada uno de ustedes que han participado, que han estado dando de su tiempo en la conformación de esta retransmisión de conferencias. De verdad, de corazón, muchas gracias de parte de toda la directiva, de parte de Sodorat. Muchas gracias. Todos son parte de nuestra gran sociedad y todos son necesarios. Eso es algo que siempre tienen que saberlo.
y los esperamos de forma constante a cada una de nuestras actividades. De verdad, muchísimas gracias, Ley, ¿verdad? Excelente conferencia. Muchísimas gracias por tu ayuda, por tu participación. Esperemos que no sea la única, que sigamos en este transcurso viendo más de ti en toda tu vida profesional. De verdad, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera tomar palabras. Lake, si quieres decir algunas palabras, todo tuyo el micrófono. Elias, si quieres decir las palabras. No, simplemente agradecer a todos por su participación, por estar aquí con nosotros, invitarlo a la próxima semana a una nueva conferencia. El lunes comunicaremos, como siempre, cuál será. Y nada, no sé si nuestro presidente quiera comunicar algo. Recordarle No a sé si todos. él está, él tenía un previo, él se llegó temprano, se excusó con lo que estaban presentes. Él sí iba a tratar de quedarse conectadito, pero ante cualquier cosa poder estar de forma espiritual con nosotros, ante este compromiso que ya tenía previamente establecido. Recordarle a todos que en Bueno, de noviembre verdad, tendremos nuestro congreso y que le esperamos. así mismo es. Todos son parte importante, que es bueno que lo sepan y que sean partícipes de cada una de las actividades de nuestra sociedad, porque todo lo que hacemos es en pro a ustedes. De verdad, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, los que están en la plataforma de YouTube, que fue bastante buena su participación. El poder llegar a ustedes a través de los diferentes medios es nuestro fin para poder transmitir toda esta información en pro a nuestra sociedad. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Pasen muy bonita noche. Igualmente, todos.